Está con nosotros. ¿Cuál es el principal problema que le ves a López Chau? Yo veo en López Chau un político con muchas virtudes, ¿ah? ¿Sí? Muchas virtudes. El tipo no tiene un pasado hasta el momento descubierto de corrupción. Fue muy astuto en abrir las puertas. A ver, somos tan pobres académicamente en la actualidad que un tipo que dice cualquier disparate es un académico. Bueno, es un rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero cuando habla de economía, cuando habla de política, cuando habla de reforma, no dice nada. O sea, es un tipo vacío. Sí. Tú le preguntas cómo resolver el problema de la delincuencia, no tiene la menor idea. Tú le preguntas cómo resolver el problema. ¿Pero cuál es su caballito de batalla entonces? Simplemente que esté un tipo que le abrió las puertas. Su gran mérito político fue abrirle las puertas a las personas que llegaron del interior del país a Lima. O sea, como que fue el tipo de Lima, no sé si el limeño necesariamente, pero el tipo que estaba en Lima, que le abrió las puertas al interior del país. Okay, y los casero, incorporó. Exacto. El casero que le dio cobijo a los manifestantes. Cobijo que lo pagamos todos con nuestros impuestos, dicho sea de paso. Porque la UNI es una universidad nacional. No tiene más logro que ese. O sea, intelectualmente... ¿Y su discurso cómo es? A ver, yo lo he escuchado decir que Maduro era un defensor de la economía social de mercado. Y obviamente eso no es verdad, que Hugo Chávez era un defensor de la economía social de mercado. Y obviamente eso no es cierto. Lo he visto posando muy, muy feliz con la bandera de Nuevo Perú, etcétera. O sea, es progresista el señor. Claro, es un tipo de izquierdas, que no es una izquierda bruta, es una izquierda muy, muy melancólica, con un verbo bastante elocuente, que en el fondo, si tú te detienes a escucharlo, o sea, ya vamos a escucharlo bien, no dice nada. Ahora, solamente son palabras bonitas y no va al fondo de la materia. Sácame un solo video de él dándonos una solución al problema de la delincuencia. Un solo video, no lo vas a encontrar. A ver, Jorge, pero... siendo ellos consecuentes con la larga tradición de la izquierda de dividirse hasta el átomo, ¿verdad? Atomizarse y dividirse, y sobre la división seguirse dividiendo, el señor Cerrón no está a favor de él, ¿no? Seguramente porque ve en él un posible escollo u obstáculo para que él pueda llegar a la presidencia. Mira lo que acaba de escribir el señor Cerrón en su Twitter sobre el Chau. Dice: ¿qué hay de común entre Fujimori y López Chau? Ascendencia asiática, japonés-chino, okay, tema racial por delante, le interesa al señor Cerrón ese asunto. Representantes del APRA, asesor de Alan, director del BCR, rectores de universidades públicas, UNALM, UNI, extracción de clase media emergente, situación de clase media tradicional, posición de clase, bueno, toda la verborrea del señor Cerrón, neoliberal, justificación ideológica, electoral, evangelismo, socialismo liberal, partido propio Cambio 90, ahora Nación. Advertidos. Bueno, Fujimori también en los 90 hay que recordar que se mostró como un candidato de izquierdas, ¿eh? Sí, como un candidato de izquierdas, y fue Hernando de Soto quien salvó intelectualmente en lo económico al gobierno de Fujimori, porque si no Fujimori iba a aplicar lo que los 7 samuráis le habían propuesto. Ahora, yo creo que dentro de los candidatos de izquierda, el que tiene mayores posibilidades de pasar a la segunda vuelta es López Chau. De los de izquierda. Sí, o sea, más que Cerrón si fuese candidato. Sí, de lejos, más que Cerrón. Más que Antauro Humala. Sí, es que Antauro no puede ser candidato, pues. Correcto, tienes razón. Si hubiese podido serlo, sí. Más que Bellido. Claro, por supuesto. Más que Bermejo. Sí, por supuesto. Más que Verónica Mendoza. Oye, de verdad, ¿quién más? No, todos esos grupos van a tener que adecuarse al liderazgo de López Chau. Alinearse. Sí, alinearse. Ahora, otra cosa. Hay que reconocer que la izquierda trabaja mucho mejor que la derecha. Trabaja mucho mejor. Son colectivistas. Saben unirse en el momento solamente por el poder. Lo que la derecha no hace. Si la derecha no se une, esta supuesta derecha que tenemos obviamente, ¿no? Si la derecha en el Perú no se une para el 2026, si va a ir Filibater, si va a ir Porky, si va a ir Keiko, si va a ir Carlos Álvarez, Hernando de Soto, si esa derecha se va dividida, no van a pasar, y la que va a pasar va a ser Keiko. Y ya sabemos qué pasa cuando pasa Keiko. Keiko versus López Chau va a ganar López Chau. Obviamente. Y yo no tendría mucha cara para decir voten por Keiko después de todo lo que ha hecho Keiko Fujimori cuando ha tenido poder en el Congreso, porque tener una bancada es tener poder político. No gobierna directamente, pero tiene poder político. Así que mucho cuidado con López Chau. Totalmente de acuerdo contigo. La señora Keiko Fujimori, una vez más, camino a hacerle daño al país. ¿No? Hacerle daño al país. Y la pregunta que muchos dicen, ¿por qué postula si sabe que va a perder? ¿Tú sabes cuánta plata hay en campaña presidencial? Bueno, la señora está decidida por seguramente su ego y su gana de no perder, y va a terminar mandándonos a todos al estercolero. Sí.
¿verdad? Vamos a terminar mal, otra vez enfrentados al abismo. Yo los invito a todos a que vean el verbo, escuchen, perdón, el verbo de López Chau y lo comparen con el de AMLO, el expresidente de México. Que es un populista de izquierda. Exacto, este tipo no va a pelear contra la delincuencia, no va a salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no va a tratar a los delincuentes como delincuentes, va a pactar con ellos muy posiblemente, ¿ah? Porque este tipo tú lo ves con mano dura para enfrentar a los extorsionadores, para privatizar las cárceles, salirse de la corte, aplicar pena de muerte. Esto no lo va a hacer. Mira, todo lo contrario. Si los caviares le están reventando cohetes, yo sospecho, yo descreo. Qué vergüenza llegar a la edad que tiene Hildebrand y decir la asquerosidad, porque no puedo decir aquí porque es un programa cristiano, pero qué vergüenza lo que le dijo a su entrevistado. O sea, prácticamente se veía reflejado en él. Utilizó el mejor elogio que un sujeto con el ego tan despreciablemente grande como Hildebrand. Claro. Te pareces a mí, le dijo. Qué vergüenza. Pero qué sujeto para despreciable. Hildebrand es un remedio de lo que alguna vez fue, un hombre de verdad que cada vez que lo escucho está peor. No porque deje de estar lúcido, porque seguramente lúcido está, sino que moralmente se ha degradado Hildebrand. Es sencillamente ni siquiera la sombra, es el holograma mal hecho de lo que alguna vez fue. Sí, una vergüenza total en cómo está acabando la carrera de Hildebrand. A ver, hablando de carreras acabadas, ayer murió Vargas Llosa. ¿Ayer o anteayer? Perdón, anteayer murió Mario Vargas Llosa. Yo le hice una nota sentida en Combaters porque creo que literariamente hablando es de lo mejor que ha habido en el Perú. Para mí, no sé lo si mejor. Es el mejor. Para mí, lo mejor que ha tenido. Vamos a entrar en detalle primero, pero primero quiero preguntarte, ¿cómo viste tú la muerte de Vargas Llosa? Sé que eres bastante fan tú. Va a sonar un poco ridículo, pero o sea, yo sí boté algunas lágrimas por su muerte. O sea, no, a mí se me atracó acá. Sí, Justo era el cumpleaños de mi hija y era el momento más feliz y eso fue como un colchón. Lloré un poco cuando lo vi ya acabado en una foto. No sé si viste una foto de él visitando algunos lugares históricos. Y yo lo dije, wow, o sea, de un momento a otro Mario pasó de estar lúcido, opinar políticamente, estar con un bastón. Y yo sabía que esto se acercaba, pero no pensé que iba a ser tan pronto. Así que sí, a mí me sintió mucho su muerte, su partida, porque fue una persona que donde fue era una bandera del Perú, ¿no? Por más que muchos han querido desprestigiarlo, decir, no, él era español. Lo que pasa es que lamentablemente, y yo lo estoy viviendo un poco, no tanto a nivel de él, obviamente, pero lo he vivido poquito. Imagínate él, a veces en otros países valoran mucho más tu trabajo que en tu propio país. Y más si eres político. Y Mario se metió a política, gran error de su vida, que él lamentó siempre. A ver, lo apreciaron mucho más en España que en Perú. Yo tengo serias discrepancias sobre el tema personal de Mario Vargas Llosa. Yo creo que ahí sí no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que pensó y que hizo, ¿no? Incluso de las que no se sabe que hizo. Bueno, en fin. Pero hablemos del tema literario de Mario Vargas Llosa, que es finalmente lo rutilante en él, ¿no? Lo realmente resaltante. ¿Fue el mejor escritor que hemos tenido? No hay ninguna duda. ¿Mejor que Vallejo? Vallejo, ¿Mejor que César Vallejo? ¿De verdad? Pero déjame argumentar. Vallejo y Mario Vargas Llosa son escritores distintos, en géneros distintos. Sí, claro. Es un defensa y un delantero, digamos. Exacto. Vallejo puede ser el mejor poeta de la historia del Perú. No te lo discuto. ¿Ya? Y Mario Vargas Llosa es el mejor escritor. Y en lo que comprende todo lo que es ser un escritor, es el mejor de la historia. Lo ganó todo. Lo ganó absolutamente todo y fue un escritor al 100%. Vallejo, claro, o sea, es el mejor poeta. O sea, si me lo pones al costado de Chocano, de Ciro Alegría, ¿verdad? O sea, de Abraham Alderomar Pinto, Vallejo es el mejor de todos. Incluso podía yo considerar mejor que el mismo Neruda, porque hasta Neruda le dedicó poemas a Vallejo. A ver, ¿sabes por qué no estoy de acuerdo contigo? Dale. Y eso que yo soy vargallosiano, o sea, mi familia, mi hermana ayer me llama, Fabricio, ¿cómo estás? Debes estar llorando. O sea, porque saben la admiración que yo le he tenido siempre, incluso antes de ser cristiano, mucha admiración a Mario Vargas Llosa por sus calidades literarias. Pero si tú me dices que de acá a 200 años hay algún libro que le va a sobrevivir a Mario, te diría uno. Quizá, no sé si en 200 años lo van a leer con la misma efervescencia con la que hoy se habla de él, pero de Vallejo sí. Yo creo que se va a seguir leyendo. Si es que no viene el Señor, ¿verdad? Si es que no se acaba el mundo, yo creo que a Vallejo sí lo vamos a seguir leyendo 200 y 300 años después. Bueno, yo creo que obra de Mario Vargas Llosa como... ¿Cuál crees tú que es la que le va a sobrevivir? La Guerra del Fin del Mundo, o por ejemplo La Fiesta del Chivo,
una novela muy biográfica que yo la recomiendo siempre mucho, que es La tía Julia y el escribidor. ¿Realmente crees? Son buenas obras, ¿ah? Sí, Pero sí. tanto como para que le sobrevivan, o sea, para que se conviertan en Canon, objetos canónicos. Sí, claro. Pero ya son canónicos, o sea, están en todas partes del mundo sus No obras. significa que sean catónicos, ¿no? Que Es- sean libros es el- exitosos, es incluso muy bien escritos, no significa que son canon. Para mí, Canon no. es el Quijote. Canon también podría ser Canon Cien es años de soledad. Canon es 100 años de soledad. Canon- Es Trilce. Los Heraldos. Trilce. Trilce. Trilce es canon, sí, ahí te la doy. Ahora, en Mario, ¿cuál es canon? Para mí, la guerra del fin del mundo. La, Para la, mí. la batalla de los Sertoes, o sea, con una guerra religiosa encima ahí en el sertón brasileño, ¿verdad? Claro, Porque de eso trata, ¿verdad? Exacto, pero no lo lleves por el lado religioso. O sea, es que No, el contexto es ese. Exacto, no, No, el contexto es eso. o Una, sea, una guerra de fanáticos religiosos en medio del ¿tú sabes sertón cuánta brasileño. gente en el mundo ha leído La ciudad de los perros? Eh, Y es una novela que habla pucha. de la escuela militar Leoncio Prado, pero la han leído en Chile, en España, en varias partes del mundo. Sí, claro. Y es una novela muy importante a nivel... O sea, Mario forma parte del boom latinoamericano. O sea, es uno de los tres que forma parte. Él, el Gabo, y algunos incluyen también al argentino, a Cortázar. Con Rayuela, Sí, claro. ¿verdad? Pero, o sea, Con Rayuela, con 62 modelos para el mar, con Historia de Cronopios y Famas, etc. pero principalmente su obra cumbre Rayuela. es Rayuela, ¿no? Difícil libro, ¿ah? Difícil. Complicadísimo complicado libro. Y y posible de leer de muchas maneras diferentes. Pero vamos un poco a Vallejo, pues. Bueno, Vallejo es complicadísimo. a ver. Vallejo es inentendible si no lo conoces. Sí, pero Vallejo tiene... Y lo quiero decir en términos... Yo soy fundamentalmente cristiano, ¿ok? Y quiero hablar desde mi perspectiva cristiana. Vallejo es tierra, es sangre, es carne, es un ser humano que está con la herida abierta y eso lo hace vigente hoy y vigente mañana y vigente pasado. En ese sentido yo tengo una sospecha. Yo creo que Vallejo sinceramente lo va a sobrevivir a Mario y creo que Mario está peleándose en ese sentido, en el término de permanencia, de canon hacia el futuro, con Arguedas. Porque No. Arguedas entendió al Perú de adentro como no lo entendió nadie. No, yo ahí sí. Y no te hablo en términos de discrepo. estructura, no te hablo en términos de estilo, porque Vargas Llosa es el mejor de todos, pero en términos de cómo comprendió al Perú, ¿Mm? Arguedas, no sé si está un paso adelante, pero debe estar en el mismo nivel que Voy a Mario. ser muy duro. Arguedas es un escritor local. Parece, es que ese es el... Lo es. Ese es el... Mario Vargas Llosa es un escritor internacional. Tú es un sabes que escritor- hubo esa discrepancia Claro, entre Arguedas y Cortázar, hubo una larga pelea Se justamente lanzaron por ese tema, justamente artículos, por ese exacto. tema, porque Cortázar, que era un conocido autor argentino, siempre acusó a Arguedas de ser demasiado local, pueblerino, ¿verdad? Aldeano. Pero lo era. Pero lo era. Lo O sea, era en el o sea, a ver, Arguedas incluso criticaba a los escritores de oficio, a los escritores que se dedicaban a escribir. sí. O sea, incluso cuando A los tenía que una se oportunidad- profesionalizaron. Exacto. O sea, y Mario Vargas Llosa criticó todas las sangres de Arguedas, los criticó. Bueno, Mario le escribió un libro de Pero- elogio que se pero llama... también lo criticó, se también llamaba hubo crítica, ¿cómo se llama? Es un ensayo que escribió sobre la obra de Arguedas. No lo recuerdo ahorita. No quiero que se malinterprete. O sea, yo admiro a Arguedas también, es un gran escritor. El sueño del Celta. No, el sueño del Celta es de Mario. Perdón, el sueño sueño del del Pongo. Pongo. El sueño del Pongo, perdón, corrijo. Fe de ratas. Bueno, la obra principal de Arguedas es Los ríos profundos, ¿no? Los ríos profundos, que más o menos cuenta la historia con su papá. De ¿no? Ernestito, el Sí, niño. El zorro de arriba, el zorro de abajo Sí, también la es una obra novela última. biográfica, un diario, y lo titula el último episodio de la acción que tiene en la Universidad de Agraria, pues, ¿no? Que es el suicidio, lamentablemente. Él es un tipo muy, muy complicado, muy difícil. Él cuando cuenta sus historias en sus eventos públicos, exageraba mucho. Su mismo hermano lo decía. No es tanto así como él lo cuenta. Era un hombre muy depresivo. Sí, Intentó es matarse en algunas oportunidades. Sí, claro, es anteriores. verdad. Dime Ahora, una cosa, eso no desmerece su gran ¿sabes talento. qué libro, si voy a tratar de aceptarle un libro a Mario? ¿Cómo que vas a Yo soy fan de un varios, libro? ¿ah? Yo soy fan de... Es más, o sea, he leído bastante a Mario y la verdad es muy bueno, pero creo que Mario tenía un defecto. Era un océano con 2 o 3 metros de profundidad. Vallejo era un lago
con bastante profundidad, ¿no? Creo que esa es la diferencia un poco de cómo yo los veo a ellos. Pero si tengo que salvar un libro de Mario, ¿Cuál salvas? ¿Cuál? Conversación en la Catedral. Ah, ese también es un gran libro. Conversación en la Catedral es un librazo. Que realmente, perdóname, solamente quiero decir esto. Yo siempre recomiendo incluso a los periodistas, incluso a mis hermanos cristianos, que en algún momento, si tienen la madurez, si tienen no solamente la madurez, sino el dominio propio, si no se van a dejar llevar por cualquier lectura que tengan, que entren a buena literatura, a la par de que tienen la escritura y tienen teología a la mano. Y un buen libro para poder comprender a este Perú que sufrimos todos los días es Conversación en la Catedral. Ah, es un buen libro, es un muy buen libro. A mí me gusta mucho, creo que no le va a gustar mucho a la audiencia, pero Travesura de la Niña Mal es un libro muy pícaro de Mario Vargas Llosa. No sé, no me pareció muy bueno. Me pareció uno de los peores de Mario. No, es un libro, es una historia bastante entretenida. Sí, pues sí, Es lo muy cual bueno. no lo hace el mejor, ¿no? Ahora, Jaime Bailey es súper entretenido, seguro, pero no es muy bueno. Tuvimos un poeta peruano muy bueno que era contemporáneo de Vallejo, que vivió en Francia y que nadie le dio ¿Cuál? mucho. César Moro. Ah, bueno, César Moro, sí. César Escribió Moro. en francés bastante él. Sí. Y fue profesor de Mario. Ah, no lo sabía. En no la, lo ciudad sabía. en la ciudad de los perros está el profesor de francés que lo molestaban los alumnos Ya. de amanerado. Él Él era. era César Moro. Y no tenía una buena amistad con. Te tengo entendido con algunos escritores porque por la misma orientación que tenía. Sí, seguramente, sí, seguramente. El escritor sí más polémico que hemos tenido es Chocano. Sí, el más ególatra también, Sí, ¿no? Chocano, Grande. pero es muy bueno, es muy rico. ¿Sabes quién era muy bueno? ¿Quién? ¿Sabes quién era realmente muy bueno? Un instante. Era Valdelomar. Valdelomar. Valdelomar era muy Mi buen infancia que escritor. fue dulce, serena, triste y sola. Murió joven, murió trágicamente, murió en medio de la construcción de una novela que él decía iba a ser la mejor que había escrito nunca, jamás. Y decía que todo lo que él había escrito era muy menor a lo que él estaba encontrando en el Perú. Es más, él hizo Eso decimos todos los escritores también. No, pero es que él tenía razones para decirlo. Él se enfrenta a una serie de viajes, hace muchos viajes, viaja al sur, viaja al norte, y cuando va viajando al centro para conocer todo el Perú, él dice básicamente, he descubierto un Perú que nadie conoce en Lima. He descubierto un Perú que nadie se imagina que existe. Y voy a escribir una novela que creo que se llamaba Los Marañones, si mal no me recuerdo. Le iba a poner esos nombres, ese nombre. La muerte temprana de él fue... Y fue trunca, ni siquiera empezó a escribir, simplemente estaba tomando notas cuando supuestamente iba a terminar de escribir. Y era un hombre con un ego enorme. Valdelomar era un ego, la verdad, intratable seguramente, insoportable. Pero su pluma era muy sencilla y era muy tierna, incluso muy doliente. Antes de terminar, porque estábamos en el tema de Vallejo y Mario Vargas Llosa, ¿cuántas personas del mundo leen un libro de Vallejo, o un poema de Vallejo, perdón, y lo identifican con el Perú? Los poemas de Vallejo son muy buenos, ¿ah? Sí. Discúlpame, o sea, para mí Vallejo es el mejor poeta de la historia del Perú, no hay nadie. A mi hija le puse Georgette Sí, por la esposa de Vallejo, o sea, Sí, por claro. su mujer, o sea, lo admiro. por Georgette Philippart. Claro, que fue su mecenas, que fue la que lo mantuvo. Sí. Una mujer así, por favor, estamos buscando urgente. No creo que te guste, no creo que te vaya a haber gustado Georgette, tenía unos efectos horribles, pero en fin. Aparte tenía un carácter terrible, horroroso, Sí. ¿no? Y sin embargo, ¿cuántos lees Conversaciones en la Catedral, La Ciudad de los Perros, La Tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa? En cualquier parte del mundo es el Perú. El Pero- Perú puro. El Perú Jorge, puro. estás hablando... Vallejo tiene muchos poemas que hablan El del Perú. Perú, Pero no, en los heraldos negros, Es Perú. A ver, ¿dónde está el ¿qué Perú ahí? estará haciendo ahora mi andina y dulce Rita no. de Junco y Hay Capulín? poemas que sí, pero los poemas con los heraldos negros, o aquí Ese será los negros. los heraldos negros, no, Y Lirio Muerto. el poema de los heraldos bueno. negros. Para terminar, yo sé que esto es un canal cristiano, yo también soy cristiano, pero creo que el poema de Vallejo que a mí más me toca, o sea, que más me hizo sentir mucho, fue Los Dados Eternos. Creo que todos pasamos por un momento en nuestra vida. Un poema ciertamente bueno, pero bueno en el sentido pero, de pero poesía. pasamos por un momento así muchas personas en nuestra vida para reclamarle a Dios. Mira, a mí nunca me pasó eso. ¿Ah? ¿Nunca te pasó? No, Bueno, a mí nunca sí me pasó. No sé, Léete- por gracia del Señor, nunca... Lee- Los Dados Eternos es un poema blasfemo, digamos, ¿no? Casi, o blasfemo, ligando con la blasfemia. Pero leíste después Dios, el poema Dios. Sí, claro. Hoy siento a Dios que camina tan en mí con la tarde y con el mar. Ok. Con él vamos juntos, anochece, Qué con él hermoso, anochecemos, orfandad. Sí, ¿Cómo claro, de sí. la blasfemia pasa luego a reconocer Bueno. que Dios es Mira, su todo? ahora, ¿cómo nos queda media hora todavía más, pero
¿Qué cosa saco yo de claro de todo esto? No sé qué te parece a ti. Mario Vargas Llosa era un hombre con unos claroscuros horribles, de verdad. Personalmente yo le tengo, a ver, cosas que no podría yo compatibilizar con la manera de hacer las cosas que hizo Mario Vargas por Llosa. sus esposas, por su No, y familia. no solamente con la soberbia que mucha gente le indilga, la arrogancia con la que ha tratado incluso a sus pares políticos en algún momento. Estuvo hace poco, conversé con un amigo que me contaba en Enfredemo la ninguneada que le metía a todo el mundo a quien él no conocía o no le caía bien, etcétera, ¿no? Del propio partido. Vallejo tenía un serio problema de violencia con su mujer. Incluso la mandó a abortar 4 veces. Sí. ¿Okay? Mató a sus hijos Vallejo varias veces, lo cual lo hace, desde mi perspectiva, un hombre genial en su literatura, pero deleznable finalmente, o sea, deleznable. Valdelomar, que me parece que podría haber sido el mejor de todos por lejos, un hombre también con una personalidad muy, muy difícil y muy soberbia y muy etcétera, ¿no? O sea, hay que saber diferenciar el ser humano de la obra, ¿no? Del artista, porque si vamos a ver a los seres humanos, ahí sí ninguno, ¿eh? O sea, bueno, basta con Charbukowski. Creo que mientras más geniales, más malas personas terminan siendo. O sea, es que los que escriben, o sea, yo no escribo novelas, escribo ensayos, pero los que escriben se meten en un mundo y tienen un ego muy grande. Hay un artículo escrito por Beltrán de Juvenel que habla de por qué los intelectuales suelen ser de izquierda. Es muy interesante evaluar eso, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué todos los intelectuales normalmente son de izquierda? Hay algunos que no lo son, pero ¿por qué? O lo fueron en algún momento, como por el caso de Mario, Vargas por ejemplo, Llosa. que fue muy de izquierda. Y Beltrán de Juvenil explica que son 3 los motivos. El primer motivo es bien polémico, ignorancia. Es que, pero ¿cómo Mario Vargas Llosa va a ser un ignorante? Cuando apoyó la Revolución Cubana, por ejemplo. Claro, era un ignorante en economía. Era un brillante en todo lo demás, pero en economía, en cómo funciona el mercado, era un ignorante. Y muchos científicos son ignorantes no se meten a investigar qué y cómo funciona el mercado. El segundo motivo es la soberbia que tú acabas de mencionar. La mayoría son soberbios. Como lo saben, como todos le revientan cohetes, los invitan aquí, primer por pecado, allá. el orgullo. Exacto, el orgullo, el ego. Y el tercero es el resentimiento. ¿Por qué? Porque el intelectual no siempre es exitoso económicamente. No sabe hacer dinero. Exacto, entonces no entiende. El intelectual no sabe hacer dinero. No entiende cómo en este sistema capitalista un tipo que acomoda vasitos en un programa de televisión gana $20,000 y a mí nadie me compra mi libro. Entonces, que supuestamente es muy bueno. Exacto, y eso le genera un resentimiento muy grande contra el sistema económico. Y que lo hace de izquierda y la rueda viciosa empieza a girar. Por eso que ese es impresionante. Esa es la explicación de por qué la mayoría, no todos de los intelectuales son de izquierda, ¿no? Por suerte no todos lo somos, pero lo hay mucho. Y eso es lo que la derecha tiene que hacer. Que lo está haciendo Agustín Laje, Nicolás Márquez, y hay nuevos intelectuales de derecha que son símbolos, obviamente, del Jorge, crecimiento. a mí me gustan mucho las cosas que estás haciendo tú desde la historia, sobre todo. Reivindicar la buena historia, sobre todo en una época tan delicada y que todavía sigue siendo cuya herida todavía sigue estando tan a flor de piel como la guerra con Chile. Estuvimos en Chile y no quiero sonar vanidoso, pero fue una gira, 40 conferencias. 40. 40 ¿En dónde? ¿En universidades? En universidades, en museos, en bibliotecas, en locales privados. No, ¿Qué querían oír? ¿A un peruano contar la historia desde la perspectiva peruana? Sí, desde la visión peruana. Caramba. Y no solamente eso, para que la gente sepa, cuando yo anuncié que me iba a ir al Huáscar, o sea, voy a ir a visitar el Huáscar a Talcahuano, me llamaron por teléfono, me dijeron que el almirante Osley, que es el almirante más importante obviamente en ese lugar, de la Marina, y la Marina me iba a recibir, y nos recibieron. Ya, a ver, eso me hace hacer una pregunta y plantearte una situación. ¿Eso hubiese sido posible durante el gobierno de derecha patriota de Pinochet? ¿O es posible que te traten así ahora con un gobierno progresista en Chile? No. La ¿O Marina, no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. La Marina es una cosa y el gobierno... Ahí en Chile está bien separado los poderes del Estado. Y más aún, porque no tiene influencia... Es un poco como acá también. La Marina acá siempre es como... La Marina es la parte más de derecha en todo el mundo, ¿eh? Ahora, Chile tiene muchas cosas que Perú puede imitar, Fabricio. Muchísimas cosas. Primero, el tema de la tecnología. Segundo, el tema del orden. El tema de la institucionalidad. La gente de derecha no lo quiere a Boric, pero no salen a marchar para sacarlo. ¿Por qué? Porque
creen en las instituciones, creen en los procesos, creen en los periodos, lo aceptan. Bueno, perdimos, no me agrada, lo voy a criticar, pero no voy a salir a marchar para sacarlo, porque lo han elegido para 4 años en el caso de Chile. ¿Y por qué viene esto? Tú tienes que irte a la historia de atrás. ¿Quién es el padre fundador de la ideología chilena? Diego Portales. ¿Quién es el padre fundador de la ideología peruana? Ramón Castilla. Diego Portales es un dictador de derechas, conservador, institucionalista, poca democracia. Ramón Castilla, un populista, revolucionario, un capo, un peruano que amaba el Perú, pero un tipo inestable, un tipo revolucionario que declaró a la provincia del Callao como tal solamente porque no se rebeló contra él, abolió el tributo indígena solamente para ganar votos y popularidad, igual que el tema de la esclavitud. O sea, un tipo que estatista, que acrecentó el tamaño del Estado, mientras que el otro, un tipo más de derecha. Esas son las bases de Perú y de Chile. Y eso es lo que tenemos hoy. El Perú busca un caudillo. En Chile se busca alguien que gobierne. ¿Mario Vargas Llosa se dio cuenta de eso? A la hora del caso Padilla, que fue lo que gatilló toda la separación de él con el régimen castrista. ¿Te acuerdas de Padilla? Un poeta que lo meten a prisión justamente por sus ideas en contra de Castro. Él firmó una carta con algunos intelectuales. A Castro la carta le importó 3 pepinos, se la pasó por donde pudo. Y eso gatilló la separación de Mario con Cuba. Y que luego Mario se terminara convirtiendo luego al final en un gran liberal. ¿Cómo así pasó eso? ¿Cómo es posible? Yo considero que Mario siempre ha sido, aún siendo de izquierda, un defensor de la libertad. ¿Ya? Yo he sido de izquierda, ¿no? He sido progre de joven. Perdóname, lamento confesarme aquí. Yo también. Ok, creo que todos. Si no eres de izquierda a los 20... Yo antes de ser cristiano, varios años antes, tenía el pelo rojo parado. Okay. Como Cerati, así. Entonces esto es importante. Entonces, la libertad era defendida por Mario Vargas Llosa. Creo que la presencia de su padre lo marcó muchísimo. Ese dictador, ese hombre autoritario que lo metió al colegio León Soprado para que no haga tonterías escribiendo, y eso alimentó más su literatura de Mario Vargas Llosa. Entonces yo creo que Mario siempre defendió la libertad, aún siendo de izquierda. Ahora, cuando ve toda la dictadura que se forma en la Revolución Cubana con Fidel Castro, se aparta. Y se aparta. No te olvides otro detalle, que Mario Vargas Llosa fue uno de los que le pidió internacionalmente al Perú que no fusilaran a Hugo Blanco, que había matado a policías en el Cusco. Ah, mira, o sea, él no solamente, Jean-Paul, el esposo de Simón de Beauvoir, Jean-Paul Sartre también pidió, y hubo todos los intelectuales del mundo en ese momento. A Vargas Llosa siempre le gustó pedir cosas arrogándose la autoridad moral para hacerla. Te pidió que votes por Ollanta. Ya. Te pidió que votes por Toledo, obviamente. Te pidió que votes por PPK. Te pidió que votes por Vizcarra. Y te pidió que votes por Vizcarra, no. Sí, claro, Vizcarra nunca fue candidato. No, perdón. Apoyó a Vizcarra. Ya. O sea, apoyó públicamente no solamente el golpe de Estado, sino todo lo que ocurrió. Y incluso en algún momento brindó su apoyo público al equipo Lavajato. Mario Vargas Llosa. Esa es precisamente la arrogancia. De eso no se dice mucho ahora que está muerto, ¿no? Sí, es que esa es la parte del escritor, que como es tan elogiado, tan apreciado, tan importante, que su opinión puede ser muy tonta, pero la da, porque se siente en la autoridad de darla. Y ese es el error de algunos escritores. A ver, Jorge, yo voy a seguir incidiendo. Mario Vargas Llosa es el más universal de los escritores, lo cual no significa que es el mejor, pero creo que es el más, el que lo logró todo, el más exitoso, y seguramente entre el 1 o el 2 o el 3 de los máximos que hemos tenido. Pero hay que saber diferenciar. El que sea eso no significa que tiene la autoridad moral para poder decidir sobre no lo tiene, básicas. No lo tiene, pero y el artista cree siempre que la tiene. Exacto, el artista cree que la tiene, o sea, el artista cree que tiene la autoridad para hablar. Oye, no escuchas es un artista, nada más, punto. ¿Tú no escuchas a los artistuchos de Perú hablando de política? ¿No escuchas a Mónica Sánchez, creo que se llama? Bueno, que habla de política, Lucho Cáceres. Está mucho más arriba. Pero esta gente opina como si cree que tuviera la autoridad intelectual para poder opinar. Entonces, eso es muy común en el mundo artístico. Perdón, acaban de condenar a Maribel, dímelo por favor. Condena para Ollanta, Humala y Nadine, 15 años para cada uno. ¿Okay? ¿Podemos ver las imágenes, por favor? Pongámoslas dale 30 segundos a la mitad. Esto marca un precedente. Claro que sí. 15 años para cada uno. Pena efectiva. Y en ese sentido, haciendo precisión que sobre el hecho 2 y hecho 3, consideramos que
existen razones, fundamentos para llegar a la conclusión probatoria que se ha establecido. Sin embargo, respecto al hecho 1, es necesario en principio efectuar un marco de definición de manera muy concreta del delito de lavado de activos, ¿no? Correcto. Que Bueno, 15 años. Esto va a marcar un precedente. Bueno, yo lo había marcado con Toledo, pues. Sí. Con Toledo. O sea, yo creo que este es el camino que deberían seguir todos los demás. La señora está mal de salud, me cuentan, ¿ah? Tiene una especie de... No sé si Yo- es un yo- cáncer, pero es una cosa muy complicada. Yo sé que a ti, el corazón cristiano y a todos aquí les mueve un poco, pero la justicia terrenal tiene que cumplirse y, Sí, bueno, la ellos ley es no, dura, pero es la ley. no pensaron en Dura nosotros. lex, sed lex, como decían los antiguos. ellos no pensaron en nosotros en La ningún jueza momento. Naiko Coronado acaba de condenar a 15 años de prisión preventiva a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Son condenados por haber... Al hermano de Nadine me dicen que le ha puesto 12, a Ilián, ¿verdad? A Ilián Heredia les han puesto 12 años de prisión. Que, bueno, pena por el país, ¿no? Porque él ha sido presidente de la República, por supuesto, ella ha sido primera dama, figuras expectantes de la Pero política. ¿tú crees que esto es algo importante, ¿tú crees que esto va a prevenir a los políticos ahora para no ser corruptos? Esto, en vez de oye, mira, están que condenan, hay que aguantarnos en la corrupción, creo que hay nuevos mecanismos de corrupción, se generan nuevos mecanismos. Sí, pero también van a aparecer los populistas de siempre, van a aparecer los nuevos los Pechao y todos esos a prometerle el oro y el moro. Yo descreo mucho el ser humano, de verdad. Yo soy conservador justamente por ¿Tú eso. le crees mucho al ser humano? Descreo. Ya. Soy Ok. descreo del ser humano porque básicamente la Biblia dice lo que dice, ¿no? Tendemos a la corrupción. Si no estamos anclados en Cristo, tendemos nuestro corazón es ese. Y yo descreo de cualquier presidente o autoridad que no sea claramente cristiano, descreo. Tiendo a sospechar, prefiero ser conservador, conservar lo bueno que más o menos hemos aprendido, ¿no? Bueno, entonces si es por cristiano, lo único por lo que podremos votar es por Porky, bajo el argumento que tienes. No. Porque Yo otro voy a cristiano- votar por el mejor. Por el Ya, mejor. independientemente de su posición Yo siempre pongo religiosa. el mismo ejemplo. Jorge, si tienes un tumor en el cerebro, tú eres cristiano, no vas a querer que el neurocirujano que entra a tu cabeza sea Sí. cristiano, ¿no? Tú quieres que entre el mejor que te solucione el problema, sea de Ateo o sea de o tal. cristiano. Eso es lo más sensato que como nos podemos plantear la situación de por quién votar. Claro, atentos a fiscalizar, a señalar, etcétera, porque van a cometer errores seguramente. Bueno. A ver, mientras tenemos un poco más de información sobre el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, que acaban de condenarlos a 15 años de prisión, continuemos. Dime, te quiero hacer... ¿Cuántas novelas de Vargas Llosa has leído tú? Mira, habré leído 10 libros de Mario Vargas Ya, Llosa. a ver. El número 1. La Guerra del Fondo del Mundo. 2. Para mí, Travesura de la Niña Mala. Para mí, me encanta Travesura de la Niña Mala. Es un mal libro. Soy un poco Está impúdico. mal Soy libro, es un mal impúdico. libro, de verdad. No, por lo impúdico, no. A mí Los cuadernos de Don Rigoberto me parece un buen libro y es A mí me muy gusta mucho impúdico, pero Travesura de la Niña Mala. no sé, está mal escrito. No. Está de viejito, o sea, él ha escrito cosas mejores, de verdad. No, pero a mí me gusta La ciudad de los perros es un librazo. No, sí, pero a mí me gusta mucho la ¿Sabes cuál es Travesura de la un Niña Mala. librazo de Mario? De verdad. Esa sí es mi opinión La también. Fiesta del Chivo también, muy buena. Sí, no, sí. Historia de Maita. Es un librazo. Ya, esa no lo he leído. Es un librazo. La historia de Maita es la historia de un trotskista ¿Ya? que Mario empieza a tratar de entender qué cosa es lo que lo llevó a una especie de aventura absurda de querer hacer un golpe de estado con nada, con un plan así mal hecho y todo lo demás. Y son 10 capítulos y a medida de que va acercándose al capítulo final, que es la entrevista con el personaje principal, a Maita, va entrevistando a cada uno de los personajes que tuvieron que ver con esa intentona. A la mamá, al cómplice, a la novia, al tal. Supuestamente esa es la historia, pero cuando tú vas leyendo la novela, lo que te vas dando cuenta es que en realidad no trata sobre la intentona de golpe, trata como una historia. Termina siendo una cosa, la realidad termina siendo una cosa muy diferente de lo que incluso el propio personaje pensaba. Va dándose cuenta que a medida que va entrevistando a la gente, las personas van contando el hecho de manera diferente, con puntos de vista diferentes, al punto de que, como él pensaba que había sido la historia al inicio, cuando llega a la entrevista final, se da con la sorpresa de que aquel episodio había sido un episodio más en la larga historia de este hombre que había estado en prisión, y termina dándose cuenta que la construcción de una historia
nunca es lo que uno cree al inicio, sino que es mucho más compleja la realidad, es mucho más profunda, es mucho más rica por lo compleja que termina siendo. Entonces la novela ya no es la historia de Maita al final, es la historia de cómo se construye una novela. A mí me parecía espectacular, una gran novela que la recomiendo. Pero entonces podemos llegar a la conclusión, después de esta discusión entre Vargas Llosa y yo sí, Arguedas no lo puedo colocar al nivel de Mario Vargas Llosa. O sea, no Yo está, lo que he dicho es que no está ni cerca. Yo creo que hay libros de Arguedas que van a sobrevivir más que los de ¿Cuál? Mario. Los ríos profundos. Los Ríos Profundos, ¿crees que es un libro más importante que, por ejemplo, Entiende al Perú, mejor que Mario. yo creo que Al Perú andino, ¿ah? yo creo que hay un sector de la población Al del sur. que va a darle más aprecio a ese libro frente de repente a La Ciudad de los Perros o a La Fiesta del Chivo. Pero yo creo que el mundo prefiere La Fiesta del Chivo que Los Ríos Seguro, Profundos. seguro, sí, ¿No? sí, es probable, sí. Entonces, en un mundo... ¿Y entre Vallejo y Mario? Es que ahí yo regreso al mismo punto. ¿Cuál es más universal? ¿Mario o Vallejo? Para mí Mario. De verdad. Sí, para mí Mario. Vallejo no. Es que Vallejo, no creas que Vallejo para mí no es importante. Yo amo Vallejo, lo adoro, o sea... Bueno, yo no sé si lo adoro, pero no, a mí me gusta mucho Vallejo. Yo lo adoro Vallejo, yo lo adoro. Como Pero eres un escritor, cristiano, ¿cómo lo vas a adorar? no, o sea, lo adoro en el sentido cariñoso, no, Bueno. no de alabanza. No. Lo quiero, lo estimo mucho su literatura. Pero yo creo que en el tiempo, los logros alcanzados por Mario Vargas Llosa y todo lo que representa a Mario Vargas Llosa, la valla que deja Mario Vargas Llosa es increíble. No es por el Nobel, ¿ah? No es por el Nobel, porque Jorge Luis Borges no recibió el Nobel. Vallejo tampoco recibió el Nobel, pero sin embargo son brillantes. Pero yo creo que el mejor poeta de la historia del Perú, incluso por encima de Neruda, por encima de Mistral. No, Vallejo es mejor que Neruda. Para mí, mejor. definitivamente. En lengua española el mejor para mí es Vallejo. Exacto. Tu reflexión final, en una línea. Vallejo es el mejor poeta de la historia de Perú y Mario Vargas Llosa es el mejor escritor de la historia de Perú. Bueno, muy bien.